No fue el texto lo que me heló la sangre. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Fue la seguridad con la que lo envió. 11:23 de la noche. Martes. Yo seguía en el despacho de casa, cerrando informes trimestrales de la constructora que levanté desde cero durante 15 años. Pantallas abiertas, planos, silencio. Entonces el móvil vibró. 4 palabras. Nada más. No me llames esta noche. Las leí 2 veces. Luego una tercera. El mensaje era de Laura Montes, mi mujer, desde algún sitio. El mismo algún sitio en el que llevaba 6 horas después de decirme que iba a un club de lectura en casa de su amiga Clara Ruiz. Un club de lectura curioso. Uno que exigía aquel vestido negro que solo había usado en aniversarios. Uno que pedía perfume caro, del que guardaba para ocasiones especiales. Uno que la obligaba a mirar el móvil 17 veces durante la cena, sonriendo y girando la pantalla lejos de mí. Escribí una sola palabra. ¿Por qué? Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. Su respuesta llegó seca, afilada. No soy de tu propiedad, Marcos. Soy adulta. Volveré cuando vuelva. Deja de controlarme. Controlarla. Eso era lo que ella creía. No preocuparse por tu esposa tras 12 años juntos. No inquietarse cuando sale a las 6 para algo que acaba a las 9. Y el reloj ya roza la medianoche. No pensar en la madre de tu hija, Lucía, dormida arriba, ajena a todo. Me quedé quieto, rodeado de carpetas y proyectos. Y entonces ocurrió. No fue rabia, fue claridad, fría, limpia, incómodamente perfecta. Como cuando sabes que una estructura está mal antes de que caiga. Tecleé despacio, sin temblar. Tienes razón, no eres de mi propiedad, y yo ya no soy tu marido. No vuelvas a casa. Envié el mensaje antes de que mi cabeza intentara salvar lo que ya estaba muerto. Luego hice algo que llevaba 3 meses evitando. Abrí una carpeta del ordenador. Revisión financiera 2024. Dentro, una subcarpeta creada 6 semanas atrás. Evidencias. Hay algo que Laura nunca entendió de mí. Soy contratista. Vivo de los detalles. Veo cuando algo no encaja. Cuando una medida falla. Cuando alguien tapa un error con pintura nueva. Y durante 3 meses, nada en ella encajaba. El móvil empezó a sonar al instante. Su nombre iluminó la pantalla. Una foto de nuestro último aniversario. Sonreía, como si aún creyera en los votos. Rechacé la llamada. Mensaje entrante. Marcos, no seas ridículo. Tenemos que hablar. Otra llamada. Rechazada. Otra vibración. Dejé el móvil boca abajo y abrí el primer archivo. Extractos bancarios. Retiradas de efectivo todos los martes y jueves. Siempre la misma cantidad. Siempre el mismo cajero. El que estaba junto al gimnasio al que decía haberse apuntado. Llamé a ese gimnasio una semana atrás. Pregunté si podía añadirme a su membresía familiar. No tenían constancia de Laura Montes. El teléfono seguía vibrando contra la mesa. Insistente. Nervioso. Como un insecto atrapado. Y por primera vez, no sentí ganas de contestar, porque acababa de entender algo. Esto no iba de discutir, ni de perdonar. Iba de esperar el momento exacto, y aún no había terminado de abrir los archivos. Cogí el móvil solo lo justo para verlo. 15 llamadas perdidas. 3 minutos. Si alguna vez has estado en una relación donde sabías que algo no cuadraba, pero no podías probarlo. Si alguna vez sentiste ese nudo en el estómago cuando la versión de tu pareja no encaja con la realidad, quédate conmigo. Porque esto no iba de un desliz, ni de una noche tonta. Lo que estaba descubriendo era un engaño sostenido, calculado, más profundo de lo que jamás imaginé. ¿Y cómo lo manejé? No solo me cambió a mí, sacó a la luz una red de mentiras que llevaba años tejiéndose a mis espaldas. Abrí el siguiente archivo. Extractos de la tarjeta de crédito. Laura tenía una propia. Se la di hacía años. ¿Para la casa? ¿Para emergencias? Nunca cuestioné un gasto. ¿Por qué iban a hacerlo?
Éramos un equipo, excepto que los equipos no se gastan 3.400 euros en un hotel del centro en solo 2 meses. Los equipos no compran de forma regular en una boutique de ropa masculina en un barrio de lujo. Los equipos no pagan cenas de carne y vino caro en restaurantes en los que nunca han estado. No lo busqué. Me encontró. Nuestro gestor señaló gastos raros el mes anterior. Nada grave, dijo. Al revisarlo para aclararlo, vi cargos que no tenían sentido. Una noche, durante la cena, lo mencioné con naturalidad. Oye, ¿te han podido clonar la tarjeta? Hay un cargo raro de hotel. Ni me miró. Era para el cumpleaños de Marta, dijo rápido. Un día de spa. Todas pusimos dinero. Yo pagué y luego me devolvieron en efectivo. ¿Por qué me interrogas? El cumpleaños de Marta es en marzo. Eso fue en septiembre, y los cargos empezaban en julio. Ahí dejé de escuchar palabras, y empecé a observar gestos. Porque cuando miras de verdad, las grietas se vuelven imposibles de ignorar. El móvil volvió a vibrar. Ahora eran 27 llamadas perdidas. Luego llegó el mensaje que me tensó la mandíbula. Marcos, voy camino a casa. No hagas ninguna tontería. Podemos arreglarlo. No es lo que crees. Respondí sin pensar demasiado. He cambiado las cerraduras. Estoy empaquetando tu ropa. Puedes recogerla mañana. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Era un farol. Aún no había llamado a ningún abogado. Pero lo haría al amanecer. Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. El mensaje que llegó no era altivo. Era puro miedo. Por favor, no hagas esto. Piensa en Lucía. Piensa en nuestra familia. He cometido un error, pero podemos arreglarlo. Déjame entrar y explicarlo. Lucía, nuestra hija de 10 años, la que aún quería que su madre la arropase cada noche, la que no sabía que su mundo estaba construido sobre arena. Claro que estaba pensando en ella. Pensaba en qué ejemplo daba si aceptaba la traición y la llamaba amor. Si permitía que me trataran como a un imbécil y lo justificaba con «todos cometemos errores». Si le enseñaba a mi hija que mentir está bien, siempre que luego supliques perdón. Abrí el siguiente archivo, y fue el que más dolió. Capturas de pantalla del iCloud de Laura. Aquel acceso compartido que activamos cuando compramos nuestros primeros iPhone. Fotos, documentos, todo abierto. Nunca imaginamos que habría motivos para desconfiar. Conversaciones guardadas, imágenes eliminadas, fragmentos de una vida paralela cuidadosamente escondida. Me quedé mirando la pantalla, en silencio, y entendí algo que me heló por dentro. Lo que venía después ya no tenía vuelta atrás, porque una vez ves la verdad completa, no puedes fingir que no la has visto. El contacto estaba guardado como Clara Club de Lectura. Pero Clara, la verdadera Clara, me había escrito la semana anterior desde otro número para pedirme que recogiera a Lucía del entrenamiento de fútbol. Lo recordaba perfectamente. Así que esta Clara del Club de Lectura no era Clara, y los mensajes no hablaban de libros. Tengo ganas de verte esta noche, en el mismo sitio. Ponte ese vestido que me vuelve loco. Anoche fue increíble, no pienso en otra cosa. Deslicé hacia arriba. 4 meses. 4 meses en los que mi mujer había vivido una vida paralela delante de mí. 4 meses besándome al salir de casa y escribiéndole a otro hombre en cuanto creía que yo no miraba. 4 meses mintiéndome a la cara con una naturalidad que ahora me resultaba insoportable. Pero lo peor no era el sexo, ni siquiera la traición. Lo peor estaba más abajo. ¿Puedes creer que Marcos todavía no se ha dado cuenta? Está tan metido en el trabajo que ni nota cuando no estoy. Esto es demasiado fácil. Leí esa frase 2 veces. Luego la respuesta. Te dije que no se daría cuenta. Los hombres como él siempre están demasiado ocupados construyendo sus pequeños imperios como para ver que sus mujeres necesitan algo más. Hombres como él. Como si fuera culpa mía. Como si trabajar 60 horas a la semana para levantar una empresa desde cero justificara que me humillaran. Como si pagar la casa, el colegio privado de mi hija, el sub que ella conducía, los viajes a Canarias y a Italia, me convirtiera en alguien que merecía ser engañado. No sentí rabia, sentí desprecio. Y entonces, el móvil volvió a sonar. No era Laura, era Elena, su madre. Llamaba desde la residencia donde vivía desde el ictus del año pasado.
Estuve a punto de no contestar, pero algo me obligó a hacerlo. ¿Marcos? Su voz era débil pero tensa. Laura acaba de llamarme llorando. Dice que la has dejado fuera de casa. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Elena siempre había sido buena conmigo. Nunca mereció quedar atrapada en esto. Elena, no quiero hacerte daño, pero Laura no ha sido sincera. Ha estado teniendo una aventura. Esta noche encontré pruebas y le dije que no volviera. Siento que te enteres así. Silencio. Luego, muy bajo. ¿Desde cuándo? Al menos 4 meses. Puede que más. Otro silencio. Entonces, dijo algo que no esperaba. Tenía miedo de que pasara. El mes pasado vino a verme. Estaba distinta. Miraba el móvil todo el tiempo y sonreía como una adolescente enamorada. Le pregunté si todo iba bien entre vosotros. Me dijo que sí, pero yo sabía que mentía. Una madre lo sabe. Cerré los ojos. Lo siento, Elena. No te disculpes, hijo. Su voz tembló. Has sido bueno con ella. No merecías esto. Y entonces la pregunta inevitable. ¿Qué vas a hacer con Lucía? Esa era la herida real. Voy a protegerla, respondí sin dudar. Voy a asegurarme de que sepa que la quiero. Voy a minimizar el daño todo lo posible. Pero no voy a mentirle. No voy a enseñarle que aceptar una traición es amor. Elena guardó silencio unos segundos. Eres mejor hombre de lo que mi hija merece ahora mismo. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Puede que esté en esta cama, pero aún sé cómo hacer entrar en razón a la gente. Colgué. Me quedé solo en el despacho. La casa estaba en calma, demasiado. Arriba, Lucía dormía, soñando cosas simples, seguras, cosas que mañana dejarían de existir tal y como las conocía. Mañana tendría que explicarle que mamá ya no viviría allí, que la familia se había roto de una forma que yo no podía arreglar. El móvil llevaba rato en silencio, y por primera vez esa noche entendí algo con absoluta certeza. La verdad ya había salido. Ahora solo faltaba decidir cómo cerrar esto, sin destruir a mi hija. Miré el móvil, 53 llamadas perdidas de Laura, y un último mensaje, enviado 20 minutos antes. Estoy en casa de la verdadera Clara. Me dice que estoy cometiendo un error enorme por destruir nuestro matrimonio por un solo error. Pero sé que tú lo has descubierto todo. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Simplemente pasó. Por favor, no me odies. Simplemente pasó. Como si hubiera tropezado y caído en la cama de otro hombre. Una y otra vez. Durante 4 meses. Como si las mentiras, el engaño, el dinero desaparecido, las llamadas ocultas, no fueran decisiones, sino un accidente del universo. No respondí. Abrí una pestaña nueva del navegador. Busqué los mejores abogados de divorcio de la comunidad. Leí reseñas. Comparé tarifas, hice una lista con 5 nombres, redacté un correo. Breve, profesional, sin emociones. Programé el envío para las 8 en punto de la mañana. A medianoche ya tenía un plan. Al amanecer llamaría a mi hermano Javier. Vendría unos días. Era terapeuta familiar. Había pasado por su propio divorcio años atrás. Sabía cómo sostener lo que yo aún no podía. Después me sentaría con Lucía, antes del colegio. La conversación que ningún padre quiere tener, jamás. Sin detalles, sin culpas. Mamá y papá iban a vivir separados. No era culpa suya, los dos la queríamos más que a nada. Luego iría al banco. Separaría las finanzas. El nombre de Laura desaparecería de todo, excepto de su cuenta personal. Me aseguraría de que tuviera dinero suficiente para un piso y lo básico. No era crueldad. No quería venganza ahí. Solo quería que saliera de mi vida. Volví a la carpeta de pruebas. Quedaba un archivo. Lo había dejado para el final porque sabía que dolería más. Un vídeo. De la cámara de seguridad que instalé en mi furgoneta hacía 3 meses, cuando alguien la forzó en una obra. La cámara grababa la entrada de casa cada vez que detectaba movimiento. Revisando imágenes al azar, vi algo que no debía haber visto. Laura, en nuestra entrada, besando a un hombre que no conocía. No fue un beso rápido. Duró casi 1 minuto. Demasiado. Íntimo. Confiado. Él le acariciaba el pelo. Ella se apretaba contra él. Allí mismo,
donde cualquier vecino podía verlos, donde Lucía podría haberlos visto desde su ventana. La fecha del vídeo: 2 semanas atrás, un martes por la tarde. Yo estaba a 2 horas de distancia, en una obra. Laura me había dicho que pasó el día en casa, lavando ropa, preparando la cena. La llamé aquel día. Me habló alegre del pollo que estaba marinando. Me preguntó por el proyecto, mientras ese hombre, probablemente, estaba sentado en mi sofá, bebiendo mi café, respirando el aire de mi casa. Vi el vídeo 3 veces. Memoricé su cara, su forma de moverse, su seguridad. Más joven que yo, 30 y pocos. Atractivo de esa forma genérica que a algunas mujeres les deslumbra. Entonces, hice algo que quizá no era del todo legal, pero era necesario. Busqué su matrícula en una base de datos a la que uno de mis subcontratistas tenía acceso, porque hasta ese momento había sido paciente, frío, metódico. Pero ahora ya no buscaba pruebas, buscaba la verdad completa, y una vez la tuviera, esto se cerraría, para siempre. La base de datos era de las que no dejan lugar a dudas. Nombre, dirección, historial laboral. Álvaro Núñez, representante de ventas farmacéuticas. Vivía a 15 minutos de nuestra casa, en un complejo moderno de alquiler. Sus redes sociales estaban abiertas, demasiado abiertas. Soltero, fitness, viajes, y una foto reciente me llamó la atención de inmediato. El mismo restaurante, el mismo en el que la tarjeta de Laura mostraba cargos una y otra vez. La leyenda decía: el mejor sitio de la ciudad para una cita. Comida increíble. Y mejor compañía aún. Los comentarios estaban llenos de mujeres preguntando quién era la afortunada. Álvaro respondió con un guiño y una frase que me revolvió el estómago. Un caballero no lo dice. Hice capturas de todo. Cada foto, cada comentario, cada fecha. Lo guardé en la carpeta de pruebas y me envié copias a 3 correos distintos. Porque sabía lo que venía. Sabía que Laura negaría, que minimizaría, que intentaría hacerme dudar, que me llamaría paranoico, controlador, exagerado. Pero esta vez no había interpretación posible. Había pruebas, con horas, con fechas, con nombres, y pensaba usar cada una para salir de este divorcio con lo único que importaba de verdad: mi hija, mi empresa y mi dignidad. A la 1 de la madrugada subí las escaleras. Entré en la habitación de Lucía y la observé dormir unos minutos. Tan pequeña, tan ajena a todo. Le besé la frente y le prometí en silencio que la protegería de lo peor, pasara lo que pasara. Después entré en el dormitorio principal, el que había compartido con Laura durante 12 años, y empecé a hacer las maletas. No lo hice con rabia, ni con prisa. Doblé su ropa con cuidado. Guardé sus joyas en cajas acolchadas. Envolví sus zapatos en papel de seda, pero fui meticuloso. Todo lo que era suyo. Fuera. Cada objeto. Cada recuerdo. Cada rastro de un matrimonio que ya no existía. A las 3 de la madrugada tenía 6 maletas grandes y 4 cajas cerradas. Las llevé al garaje y las dejé junto a la puerta. Entonces le envié el último mensaje. Tus cosas están en el garaje. Puedes recogerlas mañana después de las 15:00, cuando Lucía esté en fútbol. No llames a la puerta. No intentes hablar conmigo. Coge tus cosas y vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo esta semana. No esperé respuesta. Apagué el móvil. Dormí en la habitación de invitados, la única que no olía a su perfume, la única que no me devolvía recuerdos que ya no eran reales. La mañana llegó demasiado rápido. 6:00. Encendí el teléfono y me arrepentí al instante. 78 llamadas perdidas. 43 mensajes. 3 notas de voz. No escuché las notas. Leí lo justo para entender el patrón. Laura estaba arrepentida. Laura había cometido un error. Laura me quería. Laura quería terapia. Laura haría lo que fuera. Todo. Excepto asumir la responsabilidad. Todo. Excepto admitir que no fue un error. Fueron meses de decisiones. Meses de mentiras. Meses de traición consciente. Llamé primero a mi hermano Daniel. Respondió al segundo tono. Se oían pesas al fondo. «Marcos, ¿qué pasa? Nunca llamas tan temprano». Tragué saliva. «Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir unos días? Lucía va a necesitar a alguien que sepa manejar esto mejor que yo».
Hubo una pausa. ¿Manejar qué tipo de cosas? Cerré los ojos. Un divorcio. Y una verdad que no se puede desver. El silencio al otro lado lo dijo todo. Y supe que, a partir de ese momento, ya no había marcha atrás. Porque había elegido algo más importante que el perdón. Había elegido la paz. Marcos, ¿qué ha pasado? Tragué saliva. Laura ha estado teniendo una aventura. Me enteré anoche. Le dije que no volviera. Voy a pedir el divorcio. Pero necesito ayuda para decírselo a Lucía, y para asegurarme de que esté bien. Silencio. Entonces Daniel dijo algo que no sabía cuánto necesitaba oír. Estoy allí en 1 hora. No te preocupes, hermano. Esto no lo pasas solo. A las 7 en punto estaba sentado en la mesa de mi cocina, con una taza de café entre las manos. Le conté todo. Los mensajes, las tarjetas, el vídeo. No me interrumpió, no me juzgó. Escuchó con esa calma profesional de alguien que ha acompañado a demasiadas familias en el mismo punto exacto. Cuando terminé, dejó la taza y me miró fijo. Hiciste lo correcto. Ahora no lo parece. Las próximas semanas van a ser duras. Pero hiciste lo correcto. Asentí, sin sentir todavía alivio. Lucía necesita ver que su padre se respeta lo suficiente como para no aceptar una traición, continuó. Esa lección le va a servir toda la vida. ¿Y cómo se lo digo? Pregunté. ¿Cómo le explico que su madre se va sin que la odie? Sin que piense que es culpa suya. Daniel sacó un bloc y empezó a escribir. Lenguaje sencillo. Sin detalles. Hechos, no juicios. Repetirle que no es culpa suya. Rutina, seguridad, amor constante. Ensayamos. 1 hora entera. Cada posible pregunta. Cada silencio incómodo. A las 8, Lucía bajó las escaleras en pijama frotándose los ojos. Papá, tío Daniel, ¿qué hacéis aquí tan temprano? Ven, cariño, le dije señalando la silla a mi lado. Tenemos que hablar de algo importante. Su expresión cambió en segundos. ¿Dónde está mamá? ¿Está bien? Mamá está bien, respondí rápido. Va a quedarse un tiempo en casa de una amiga, pero van a cambiar algunas cosas en nuestra familia. No entraré en esa conversación. Es su historia, no la mía. Solo diré que fue lo más difícil que he hecho jamás. Ver su cara romperse poco a poco. Verla intentar ser valiente mientras las lágrimas caían sin permiso. Sentir como algo se partía y no poder arreglarlo. Daniel estuvo impecable. Habló cuando debía. Calló cuando era necesario. Le dio espacio. Le dio seguridad. Al final, Lucía entendió lo esencial. Mamá y papá se iban a separar. Ella viviría conmigo, vería a su madre. Nada era culpa suya. Los dos la queríamos más que a nada. ¿Puedo llamar a mamá?, preguntó en voz baja. Claro que sí, cariño, le dije. Cuando quieras. Lo que pase entre ella y yo no cambia tu relación con ella, asintió. Subió a su habitación con el móvil en la mano. Daniel y yo nos quedamos en silencio. Los dos sabíamos que esto no se procesaba en un día, que el impacto llegaría por capas, con los años. Mi teléfono vibró. Mensaje de Laura. ¿Se lo has dicho a Lucía? Sí. Quiero hablar con ella. Te está llamando ahora. Los 3 puntos aparecieron. Y desaparecieron. No hubo respuesta. A las 9 empezaron a devolverme las llamadas los abogados. Hablé con 3. Pregunté por plazos, por costes, por estrategias. Colgué la última llamada con una certeza incómoda, pero firme. Esto ya no iba de emociones. Iba de decisiones. Y lo que vendría después sería frío, legal, definitivo. La tercera abogada fue la que no dudé. Marta Salgado. Reputación de dura, justa, precisa. ¿Por lo que me cuentas?, dijo tras escucharme. Esto es bastante claro. Tienes pruebas de la aventura, eres el principal sustento económico, y no buscas venganza. Pausa breve. Vamos a pedir custodia principal, una división justa de bienes y blindar tu empresa. Con este material es perfectamente viable. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿En esta comunidad, con estas circunstancias? Entre 6 y 9 meses si ella no se opone. Más si lo intenta, pero rara vez lo hacen cuando las pruebas son tan sólidas. La contraté en ese mismo instante.
Le envié toda la carpeta de pruebas. Mientras revisaba los archivos, soltó un silbido bajo. Marcos, esto es de lo más exhaustivo que he visto. Básicamente me has construido el caso entero. ¿Dónde has aprendido a documentar así? Soy contratista, respondí. ¿Los detalles importan? A mediodía, la demanda estaba redactada, lista para presentarse. Marta se movía rápido, demasiado rápido para ser casualidad. Sabía que el impulso era lo único que me mantenía en pie. Se presenta hoy, me dijo, y se le notifica en un máximo de 48 horas. Antes de colgar, añadió. Una cosa más. Este hombre, Álvaro Núñez, ¿quieres emprender alguna acción contra él? En algunos lugares se puede demandar por interferencia en el matrimonio. Negué despacio. ¿No? Laura tomó la decisión. Él solo fue el instrumento. Podría haber sido cualquiera. Bien, respondió. Mantén esa mentalidad. El camino más limpio suele ser el correcto. Aunque no lo parezca. Colgué. Y entonces, por primera vez, me permití sentir. 10 minutos exactos. Rabia. Dolor. La traición atravesándome como algo físico. Lloré. Me enfurecí. Acepté que la mujer con la que había construido más de una década había tirado todo por algo que ni siquiera era real. Cuando el reloj marcó los 10 minutos, me sequé la cara, enderecé los hombros y volví a trabajar. Tenía una empresa, una hija, una vida que reconstruir. Laura ya había elegido. Ahora me tocaba a mí. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamadas legales. Planificación financiera. Intentar que Lucía sintiera que su mundo aún tenía estructura. Daniel se quedó con nosotros. Se ocupó de lo que yo no podía. Colegio, comidas, rutinas, escuchar cuando hacía falta. Laura recogió sus cosas el jueves por la tarde. La vi desde la ventana del despacho. Movimientos nerviosos, cajas mal cerradas, miradas constantes hacia la casa. Esperaba que saliera, que hablara, que cediera. No lo hice. El viernes por la mañana le entregaron los papeles. Marta me llamó para confirmarlo. Los recibió en persona. Se echó a llorar. Repetía que esto no debía acabar así, que debías darle otra oportunidad. Eso ya no es asunto mío, respondí. Tiene 30 días para contestar. Espero noticias de su abogado en una semana. Pero ahí, la historia giró. Porque el sábado por la mañana, una semana exacta después del primer mensaje, recibí una llamada de un número desconocido. No debería haber contestado, pero lo hice. Y esa voz al otro lado iba a cambiarlo todo. ¿Marcos Álvarez? Dijo una voz masculina al otro lado. Soy el inspector Julián Ortega de la Guardia Civil. Necesito hacerle unas preguntas sobre Álvaro Núñez. ¿Le suena ese nombre? El estómago se me cerró. Sí, respondí. Ha tenido una relación con mi esposa. ¿Por qué? El señor Núñez fue declarado desaparecido hace 3 días por su empresa. Su piso apareció completamente vacío. Cuentas bancarias a cero. Teléfono desconectado. Estamos reconstruyendo su línea de tiempo. ¿Cuándo fue su último contacto con él? Nunca lo he conocido, dije, con la voz firme. Solo sé quién es porque descubrí la aventura. Hubo una breve pausa. No estoy insinuando nada, señor Álvarez, añadió. Pero necesitaré hablar con usted, y también con su esposa, en persona. Colgué, y lo primero que hice fue llamar a Marta Salgado. El amante de mi mujer ha desaparecido, le dije. Y la policía quiere hablar conmigo. Respira, respondió con calma. Di la verdad. Solo la verdad. No hables con nadie sin mí delante. Te acompañaré a cualquier entrevista. La reunión fue el lunes por la mañana. El inspector Ortega fue correcto, metódico. Quería descartar escenarios. Ver si yo, o Laura, teníamos algo que ver. Le enseñé todo. Las fechas, los mensajes, las pruebas. Nunca tuve contacto con él, repetí. Ni directo ni indirecto. Lo único que hice fue comprobar su matrícula. ¿Y su esposa? Preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? No lo sé. Tendrá que preguntárselo a ella. Y ya lo habían hecho. Esa misma tarde, Marta me llamó. Laura le ha dicho a la policía que él la dejó la noche en que tú la confrontaste.
que le escribió diciendo que no quería drama, que cortaba todo contacto. No ha vuelto a saber de él. ¿Creen que le ha pasado algo? No lo saben. Puede que haya huido para empezar de cero. O puede ser otra cosa. Pero tú estás fuera de toda sospecha. Tu coartada es sólida. Colgué sin sentir nada. Sinceramente, no me importaba qué había sido de él. Ese problema ya no era mío. El martes recibí la llamada que sí me importó. Era Elena, la madre de Laura. Marcos, tengo que contarte algo. Algo que debería haberte dicho hace años. Su voz sonaba cansada, arrepentida. Pensé que la estaba protegiendo, continuó. Pero ahora veo que solo le facilité seguir siendo quien es. ¿De qué hablas? Suspiró. Laura ya hizo esto antes, en la universidad. Estaba prometida con un chico. Sergio. Un buen chico. La adoraba. Ella le engañó con su compañero de piso. Luego dijo a todo el mundo que fue porque él no estaba emocionalmente disponible. Tragué saliva. No era verdad, añadió. Sergio quedó destrozado. Me dejé caer en la silla. ¿Por qué no me lo dijiste antes de casarnos? Porque me juró que había cambiado, que había madurado, que fue un error del que aprendió. Y yo quise creerla. Porque es mi hija. Su voz se quebró. Pero me equivoqué. No ha cambiado. Sigue siendo la misma persona que cree que puede hacer lo que quiera, sin consecuencias. Guardé silencio unos segundos. Gracias por decírmelo ahora, dije al fin. Sé que no ha sido fácil. Marcos, susurró. Eres un buen hombre. Colgué. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentí tristeza. Sentí algo más frío, más definitivo. No había perdido a la mujer de mi vida. Había perdido una ilusión. Y entender eso fue el principio de la verdadera libertad. Te mereces algo mejor de lo que mi hija te ha dado. Y Lucía también. La voz de Elena no temblaba. Era firme, decidida. Pase lo que pase con el divorcio, quiero que sepas que estoy de tu lado. Ya le he dicho a Laura que si intenta pelearte la custodia o tocar tu negocio, perderá el poco respeto que me queda por ella. Colgué y me quedé sentado, en silencio. Esa conversación cambió algo dentro de mí. Hasta ese momento, una parte de mí seguía pensando que todo había sido un error aislado, una debilidad, un tropiezo que se le fue de las manos. Pero no lo era. Era un patrón. Ya lo había hecho antes. Y probablemente lo volvería a hacer. En ese instante desaparecieron las últimas dudas. No estaba siendo cruel. Estaba siendo coherente. El divorcio avanzó rápido después de eso. Laura no se opuso a nada. Seguramente por consejo de su madre. Llegamos a un acuerdo claro. Lucía tendría un hogar estable conmigo. Vería a su madre con regularidad. Sin guerras. Sin espectáculos. Los bienes se dividieron de forma justa. Yo me quedé con la empresa y la casa. Ella con su coche y la mitad de los ahorros. Durante todo el proceso solo tuve una prioridad. Mi hija, terapia, rutina, colegio, amigos. Daniel se quedó 2 semanas más. Cuando se fue, Lucía ya empezaba a adaptarse a la nueva normalidad. El divorcio se firmó una fría mañana de febrero. 6 meses después de aquel mensaje. Salí del juzgado más ligero de lo que me había sentido en años, como si hubiera cargado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Laura intentó hablar conmigo en el aparcamiento. Lloraba. Marcos, lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. La miré. 12 años de vida compartida. Y no sentí nada. Sé que lo sientes, respondí. Pero sentirlo no cambia lo que hiciste. No reconstruye la confianza. Respiré hondo. Espero que encuentres lo que buscas. ¿De verdad? Pero yo he terminado. Me subí al coche. No miré atrás. 1 año después, mi vida es otra. Lucía y yo tenemos una rutina que funciona. Un vínculo más fuerte que nunca. Mi negocio va mejor que nunca. Compré una casa más pequeña. Nuestra casa. Sin fantasmas. He vuelto a salir con alguien. Sin prisas. La confianza ya no se regala. Y está bien así. De Laura supe que vivía en un piso al otro lado de la ciudad, en un trabajo que odiaba, aprendiendo, por fin, que las decisiones tienen consecuencias. Álvaro, el otro, nunca volvió. La policía cerró el caso.
Se mudó a otro lugar con otro nombre. Al parecer, Laura no fue la única a la que engañó. Mirando atrás, no me arrepiento de nada. No rogué. No negocié mi dignidad. No intenté salvar un matrimonio donde solo uno estaba comprometido. Protegí a mi hija. Protegí lo que construí. Me protegí a mí. Aquel mensaje. Esas 4 palabras. No me llames esta noche. Fueron un regalo. Me obligaron a ver la verdad. A dejar de justificar lo injustificable. A elegir. A veces, los peores momentos son el inicio de los mejores cambios. ¿Y si estás pasando por algo parecido? Si dudas, si te estás conformando con migajas, escucha esto. Te mereces algo mejor. Tus hijos se merecen algo mejor. Alejarte de la traición no es rendirte, es elegirte. Y esa decisión puede salvarte la vida.